Aquí estamos de novo, señoras e señores, os troveiros de Compostela. Recapitulando, sempre fago, digamos, esta lembranza, porque pode haber algún telespectador que se incorpora nestes momentos a nosa sintonía. Decirlles que hoxe comparte tertulia cos troveiros a directora da Cociña Económica, hermana da Caridade de San Vicente de Paúl, Sor Ester Seoane. Hai un momentiño, precisamente, mentras estábamos, os señores telespectadores estaban vendo esta sempre interesante publicidade, estábamos facendo un comentario con vostede, hermana, digno de ser reproducido palabra por palabra textualmente. A base deste comentario era en que esta relixiosa, que leva moi pouco tempo dirixindo a Cociña Económica, se atopou vostede, ou se encontrou usted, hermana, con algo sorprendente, algo que incluso que era conveniente que revelase vostede, pero revelase usted como lo acaba de hacer con nosotros aquí en privado. Hermana, ¿cuál es la experiencia que tiene en estos 2 años que está rigiendo los destinos de la Cocina Económica? Bueno, pues yo tengo que decir que es una experiencia positiva. Es decir, yo me he encontrado en un ambiente ya un poco desconocido. Yo estuve trabajando en León en otra cocina económica, pero ya estaba en una situación pues mucho más avanzada que la que aquí me encontré en Santiago. Entonces, pues la verdad que me llevé un poco de sorpresa. Yo creí que esto funcionaba ya de otra manera. Bueno, en primer lugar tengo que reconocer el trabajo que ha realizado la asociación que fundó don José Mouriño en el año 1891 y bueno, han hecho un trabajo de estar ahí dando comidas invariablemente, o sea, ni un solo día se ha dejado de hacer. 120 años. 120 años, las Hijas de la Caridad y la asociación respaldando. Pero claro, la Cocina Económica, como otras entidades, pues había tenido ya que superar, que crecer en la forma de ofrecer el servicio, en mejora de instalaciones, en personal, en espacios que permitan no quedarse en la pura beneficencia. Es decir, no podemos quedarnos tranquilos porque hoy hayan comido 165 personas. Bueno, bien, pero es que hay que dar un paso más, hay que hacer un trabajo en red, en colaboración con todas las entidades, bueno, principalmente la administración pública, el ayuntamiento, la diputación, la Xunta de Galicia, y hay que hacer un trabajo de tal manera que todas las personas que reciben alimentación y reciben otra asistencia tengan un compromiso, es decir, no podemos estancarnos ahí en comer y esperar a la comida siguiente. Hay que hacer un trabajo de manera en talleres ocupacionales, de manera que las personas que todavía tienen capacidad puedan dar un paso adelante e incluso pueda haber una integración laboral. Sí. Es que estamos bueno, pues en planteamientos puramente asistencialistas y esto, pues claro, no satisface a los usuarios porque no ven que avancen absolutamente nada, ni a las personas que estamos haciendo el servicio. Bueno, lo que acaba de decir Sor Ester es tan importante que el laboratorio del Massachusetts Institute Technology dedicado a la pobreza, la cátedra de lucha de la pobreza, el que está en el Collège de France, dos de las instituciones más prestigiosas del mundo, con la gran investigadora y profesora de Economía, de Estadística y de Historia, Esther Duflo, justamente señalo lo que dice ella. Ojo con esos billones que se gastan en asistencia y que de forma perversa generan el asistencialismo, el subvencionismo, el ayudismo a nivel personal, a nivel regional y a nivel de pueblos, y que se instalan en eso. Y ella, como lo ha dicho, también lo han hecho Suecia, Dinamarca, Austria, que son los que menos paro tienen. ¿Qué pusieron de manifiesto? Había en Suecia gente que con lo que se daba de paro se venía a vacaciones al Alentejo. Incluso algunos hasta pedían películas pornográficas. Entonces ellos han dicho, vamos a dar la ayuda, pero al mismo tiempo esa ayuda no es para que te instales claramente en una situación de asistencia permanente, sino que tú tienes que contribuir, tienes que aportar, tienes que integrarte, tienes que salir de este sistema perverso en el que te instalas. Esto yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Aquí en parte se está pagando un poco con todo el problema que ha habido con el paro, por eso tenemos el mayor paro del mundo. Entonces, esto que ella señala es yo creo que muy importante tenerlo en cuenta. La economista africana Moyo, que viene del Banco Mundial, ahí están sus libros, Esther Duflo,
toda esta gente, el gran, digamos, Bill Gates, con su fundación de 30.000 millones, lo que llama él la economía de mercado creativa, de tratar de que ellos puedan autoabastecerse, puedan vivir por ellos mismos, es decir, puedan recuperar la autonomía y la dignidad en contra de instalarse en el ayudismo, en el existencialismo y en el subvencionismo. Yo creo que es muy importante lo que ella ha señalado. José Luis. Sí, yo creo que Sor Esther Seoane ha dicho algo muy importante de la vida humana, y es que hay que saber razonar, hay que saber pensar y hay que saber decidir. Y a ella le ha asombrado cómo después de tantos años todavía nadie haya decidido que la cocina económica de Santiago de Compostela o de cualquier otro lugar necesitado no haya ampliado sus espacios. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente se conforman todo el mundo, por lo que se ve, con que coman y ya está. Que quiten a fame, pues no. Hoy en día ella lo ha dicho muy bien, por eso se le ve en ella esa capacidad de energía. Es decir, que hay que, como sea, aportar dinero para cambiar el espacio físico. No es suficiente, no puede estar la gente esperando para comer a la intemperie, y no podemos, como sucede, y tampoco podemos permitirnos que la gente se instaure en la marginalidad. Es decir, ese es el valor que ella nos está transmitiendo. De ahí que cada uno de nosotros tengamos que reflexionar en esa reflexión fundamental, independientemente del sistema de creencias, de que, a ver, a mí me guía el apóstol Santiago, pero a otros a lo mejor no se dejan llevar por esa guía, de dar nuestro apoyo en la cruz de en la X que pongamos, o en la cruz que pongamos para la declaración de la renta, de que nosotros contribuyamos necesariamente porque dices tú, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Claro que tu ayuda, aunque sea personal, no solo te va a reconfortar emocionalmente y espiritualmente con lo que tú consideres, sino que vas a estar ayudando no solamente a dar de comer, sino que aparezcan de pronto personas extraordinarias como Sor Esther, y no me canso de decirlo, que ella no se conforma con dar de comer, ella empieza a ser una luchadora desde este espacio vital que le toca de vivir, a mí me está sorprendiendo, porque efectivamente no solamente basta con dar, se está preocupando el Ayuntamiento de Santiago de crear espacios más grandes, de crear más infraestructuras. Yo el otro día, cuando fui a hablar con ella, me ha enseñado el centro de día, que la gente no lo sabe. ¿O no es cierto, madre o hermana? Tienen un centro de día pequeño, pero podía ser mucho más grande y con un nivel de asistencia mucho, que tienen que ir voluntarias las asistentes sociales o los animadores socioculturales. Yo por eso me parece muy importante. Hubo un gran sacerdote, el cardenal Quiroga Palacios, que fue uno de los grandes luchadores para que se mantuviera aquí en Santiago de Compostela, el cardenal, para que se mantuviera este tipo de caridad, entendiendo la caridad no como algo negativo, que precisamente fue el omnia in caritate, que fue esta todo en amor, es que todo en caridad, amor, que fue esta palabra de San Pablo, que también ha cogido ahora este gran obispo, reciente obispo, don Leonardo Lemos Montaner de Ourense, omnia in caritate, que es una expresión muy buena, en latín, todo en caridad, pero todo en caridad no es solamente ser bueno con el otro, no, ser bueno pero construyendo nuevos espacios para que no se instaure la pobreza. Hermana, sobre todo para la audiencia que no conoce el sistema de la cocina económica, ¿cómo funcionan ustedes? Es decir, la gente, cuánto paga por comer, todos esos pormenores que creo que son importantes para que nuestra audiencia conozca cómo funcionan ustedes. Bueno, pues el mismo nombre dice cocina económica, es decir, no es una cocina gratuita, es económica, es una aportación simbólica, porque también por una razón pedagógica, es decir, claro que sí, todos tenemos que autofinanciarnos, es decir, no podemos vivir totalmente dependientes de los demás, porque eso es un mal para la persona. Entonces hay una pequeña contribución que no se ha variado y posiblemente tendríamos que haberlo hecho. La aportación es de 20 céntimos para el desayuno, 80 la comida y 50 céntimos la cena, es decir, 1,50 € todo el día. Además, hay Cáritas Interparroquial da vales de 5 días de comida, de 10, de 12, dependiendo de las posibilidades económicas de cada persona, con lo cual la aportación de muchos no pasa de 20 días.
Y bueno, sabemos que toda persona tiene unos ingresos, los que menos, una no contributiva, que es de 400 euros, 450 euros. 450. Con eso tienen para pagarse la comida e incluso para pagarse una habitación, que normalmente está entre 180 o 200 euros. Entonces, si hubiese un trabajo bien llevado, bien coordinado, toda persona que recibe una ayuda del Estado tendría que tener unas condiciones de vida digna. Habría que exigírselo. Y no, bueno, pues lo que tantas veces nos encontramos en la dársena de Juan 23 o en cajeros, etcétera. Ya sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero bueno, tendríamos que invertir las fuerzas no tanto en dar, en repartir, sino en coordinar todos los servicios que realizamos. Pero ahora la pregunta del millón, hermana. Por 1,50 €, sí. Desayuno, comida y cena, ¿cómo ustedes pueden dar de comer, cenar Pues naturalmente desayuno? lo podemos hacer porque hay colaboraciones de particulares, hay colaboraciones de entidades, las entidades públicas también, el Ayuntamiento, la Xunta, la Diputación, incluso el Parlamento de Galicia, bueno, pues dan no grandes cantidades, son pequeñas, pero que verdaderamente, hay que decirlo, nosotros lo administramos. Mucha gente dice, multiplicáis el dinero, pues sí, efectivamente, porque organizamos bien el trabajo, porque cuidamos las cosas, porque no se estropea nada y entonces, bueno, pues hay una economía que yo creo que sería deseable que se extendiese, ¿no?, a la sociedad y de esa manera, como quizás, el milagro de Jesucristo, multiplicar los panes y con los pocos peces. recursos se consigue dar de comer a muchos. Es el milagro de la multiplicación de los panes, efectivamente. Claro, efectivamente, Pues es eso. Y bueno, el trabajo de las hermanas, las hijas de la caridad, que llevamos los 120 años de historia de la cocina económica, pues trabajando en gratuidad. Y claro, somos 5, 6 personas que estamos todo el día pues pensando, organizando, limpiando, colocando, sirviendo, escuchando, atendiendo llamadas telefónicas, la puerta, y claro, ese trabajo pues está ahí y es muy importante. Usted no cobra nada por... Las religiosas no cobran nada. Pues tenemos una pequeña asignación que, bueno, casi me da vergüenza, no la voy a decir, pero vamos, que son 500 euros por todas las hermanas al mes. Bueno, es lo que nosotros, bueno, pues convenimos, ¿no? Tampoco... y vivimos en la casa, es decir, bueno, eso es lo que... ¿Usted come, cena y desayuna en la cocina Yo económica? sí duermo y me despierto con las voces y las peleas de la gente que por la noche anda de copas en esa calle, que la verdad que también tenemos que trabajar en prevención, no tenemos que curar enfermedades, sino prevenirlas. Y las enfermedades sociales son muy gordas y en el comedor asistimos a la gravedad de esas enfermedades. Hermana, ¿y usted cuándo reza? Pues yo rezo, me levanto a las 7 de la mañana y a las 7:30 estoy en la capilla hasta las 8:30. Y luego normalmente voy a misa de 9, ahí a las Ánimas o a San Agustín, y luego por la tarde otra vez de 7 a 8 menos cuarto volvemos a rezar. Me va a permitir una expresión poética, sí. Hermana. Sí, sí. Respondiéndole casi por usted a don Luis Rial, ella ya es un rezo continuo con todo lo que hace en la vida. Pues sí, nosotros somos, como San Vicente decía, contemplativas en la acción, es decir, el trabajo que realizamos y bueno, pues lo realizamos con el alma, ¿no? Cada una con la suya, ¿no? Cada persona tenemos nuestro tono. Juan Pablo II tiene una cita que yo creo que es importante que la tengamos en cuenta. La mejor cultura, la mejor educación de la fe es tratar de cada persona de lo mejor de sí mismo hacia los demás. Yo creo que esa es una forma justamente de rezar, de dar cuenta de la doctrina de Jesucristo, del humanismo cristiano, que es lo que tiene que ver con ese bien trascendente. En este sentido, usted ha dicho algo que me parece muy importante y que conviene también señalarlo, porque esto es un bien para todo tipo de gentes, para los menores, para los adultos y para también mayores y muy mayores, que es el voluntariado. El gobierno español, el Estado español, tiene en su Constitución, cuando habla del ejército,
un apartado que dice que los poderes públicos pueden y deben crear un servicio que contribuya al bienestar, que es un servicio de voluntariado. Eso no se ha puesto en marcha. Hubo una oportunidad maravillosa cuando había el servicio militar y que con la objeción de conciencia había la comisión de la objeción de conciencia y ahí el Estado, yo no sé por qué, tengo que decirlo, ya lo he dicho aquí, el Partido Popular, que en teoría representa el humanismo cristiano, no ha puesto esto en marcha. ¿Por qué no se crea esto, que es tan importantísimo, esta función del servicio social voluntario y que desarrolle toda una gama de asistencias, cocinas, enfermos, discapacitados, SIDA, emigrantes, etcétera, etcétera? Yo creo que esto es fundamental. Además, esto es un bien para la persona que lleva a cabo este voluntariado, porque es ese enriquecimiento humano, espiritual, ético, moral, que le da mucha más vida, alegría, incluso le hace que alivie sus penas. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, tenemos voluntariado en casa. Hermana, sí, usted, volviendo, aunque ya queda muy poquito tiempo, sí, pero son pequeños detalles que al telespectador le interesa conocer. Prácticamente no hace vida comunitaria, digamos, con sus hermanas, por ejemplo, de las huérfanas, ¿no? O sea, usted es independiente. No, nosotras somos una comunidad de 6 hermanas en este momento, 6 hermanas vivimos en la cocina económica y en el colegio hay otra comunidad. De vez en cuando tenemos algún encuentro de formación o de espiritualidad, pero somos comunidades independientes, sí. ¿Y qué me dice usted, hermana? Hay tantas preguntas que se agolpan, sí, y a nivel periodístico a mí me gustaría hacérselas, pero tengo la completa seguridad que volverá en otro momento porque el tema es de palpitante actualidad y desgraciadamente está ahí y de momento no hay freno. Hay algo que me sorprende, yo que nací en Santiago, que vivo muy cerquita de la cocina económica, que a veces sobre las 12 del mediodía paso por ahí por delante y ya hay una rengleira, como se dice en nuestro idioma en galego, de personas que está esperando para comer. El por qué la gente va tan temprano ya cuando hasta la 1 no abren ustedes la puerta. Bueno, yo creo que esta es una característica que se da en todos los comedores. En Madrid, Martínez Campos, que hay un comedor que también está regentado por las Hijas de la Caridad, pues allí hay una cola inmensa. En León, en Puerto Obispo, otra cola inmensa. En Oviedo, cerca de la Catedral, otra cola. Es una característica. Muchas veces yo considero que las personas que están así, digamos, en el margen de la sociedad es porque también tienen problemas de tipo psíquico, mental. Son personas que no han madurado por razones diferentes, familiares, personales, ambientales, no han hecho una maduración y se han instalado pues, en una edad de algunos de infancia y otros de preadolescencia, ya apurándonos mucho. Y entonces, bueno, pues tienen esos rasgos típicos de los niños, de querer ser los primeros, de pensar que si no estás el primero o de los primeros no te va a llegar la comida, que lo mejor se da al principio, y nosotros nos cansamos de repetir, es igual, exactamente igual la comida del número 1 que del número 95, es exactamente igual, pero y luego tienen como una especie de prisa, porque tampoco comen relajados, tranquilos, no disfrutan de lo que es la comida y la conversación, no, ellos es engullir y rápidamente... ¿Qué tiempo? A lo mejor un cuarto de hora. 20. Pues sí, es que es impresionante, la verdad que uno siente pena. También pensamos, si el comedor fuera más amplio, que no se estuviesen rozando, porque verdaderamente, claro, es que estamos pues rozándonos y incluso hay a veces... La asistencia social no tiene un despacho para ella, ¿verdad, hermano? Sí, pues no, la trabajadora social no lo tiene. Es que, claro, o sea... A ver si alguien toma nota de esto, los que es muy espacios importante. y el espacio es muy importante para la educación. Fundamental. Yo he estado en la escuela con los niños y claro, condiciona mucho si tienes un aula grande donde hay espacio para la lectura, para el trabajo, eso relaja, pero los espacios pues encrespan a la gente, los espacios reducidos. Suele haber, hermana, porque yo siempre veo una patrulla de la policía, que está, digamos, custodiando la comida, que todo sea en orden. ¿Suele haber algún tema conflictivo a las horas de las comidas? Bueno, pues la verdad
que no es frecuente, ocurre alguna vez. Y bueno, la policía está allí, digamos, como en prevención. En prevención. Y nosotros, o sea, en principio no acudimos a ellos, siempre procuramos, porque es desagradable que tengan que entrar el policía, ya hay gente que ya se pone nerviosa y se va, entonces nosotros actuamos, salvo que, claro, cuando vemos que ya a lo mejor la persona está muy violenta, está muy nerviosa, pues entonces ya avisamos. Pero siempre procuramos nosotros disuadir el conflicto y, bueno, pues son escasos los conflictos, la verdad. Hermana, usted no es mujer de radio, no es mujer de medios de comunicación, sí, es una mujer que ante todo es monja. Está usted, como se suele decir, al servicio de Dios. Indudablemente, que Dios la bendiga, que nos bendiga a todos, que nos hace falta, hermana, que nos hace falta. ¿Qué tal se encontró en el programa? ¿A gusto? Bien, muy bien, así una por lo menos muy familiar, diferente, sí, ¿verdad sí, que sí? muy bien, muy bien. Ha sido un gran placer para nosotros. Ya ve usted que no comemos a nadie, No, que ahí que hay va. mucha gente que dice, a ver, que me van a preguntar y tal. No. Señoras y señores, hermana, una hora dio para esto. Imos Gracias. pechar, y ya sabe usted que es condición sine qua non. Cuando estuvo aquí el arzobispo cantó con nosotros. Cantó, sí, bueno, pues yo también canto. Y usted, hermana, va a cantar con nosotros. Sí, claro. Dale, Toni, profesor Marisolera. Bueno, yo creo que es una canción que nuestro gran troveiro mayor la ha escogido pensando en todas ustedes, en esta función tan importante que llevan a cabo y que nunca nos vamos a cansar de alabar, de apoyar y de convocar a toda la audiencia, al pueblo español, al pueblo gallego, que apoye iniciativas como la suya, hermana. Bien, son dos estrofas sobre el Camino de Santiago y la última estrofa, pues los poemas, los versos, están compuestos por mí, que ya los habéis escuchado aquí en una canción que es La Troveirana del Peregrino. Y como todos somos peregrinos en la vida, por unas causas o por otras, y sobre todo contando con esta maravillosa Hermanas de la Caridad representada aquí hoy, Sor Ester Seoane, que es una maravilla, que ojalá siga con ese ánimo, porque seguro que la cocina económica... Con ese ánimo y con ese rigor. Y con ese rigor, exactamente, porque a veces se confunde. Yo, ¿qué es lo que quería decir? Con ese rigor, con esa seriedad y con ese empuje que a nosotros también nos empuja a seguir participando. Y dice así. Hai un camiño de estrelas que vai ao longo do ceo. Hai un camiño de estrelas que vai ao longo do ceo. E o que che leva a Santiago para ganar o xubileo. E o que che leva a Santiago para ganar o xubileo. Benditos los santiagueses que supieron darse maña. Benditos los santiagueses que supieron darse maña. Para ganar o libredo, no santo patrón de España. Para ganar o libredo, no santo patrón de España. Compostela, Compostela, los peregrinos cantamos con júbilo y emoción a nuestro apóstol Santiago. Muy bien, muy Aquí bien. al final ponía ocarina, profesor. Bueno, la ocarina es La solo ocarina, como la ya la ocarina. hemos tocado. 30 segundos, Javier, por favor, ocarina. Señoras e señores, graciñas pola súa presencia detrás dos televisores. Hoxe connosco estivo a directora de Cociña Económica, Sor Ester Seoane. Gracias, hermana. Gracias a todas vostedes. E hasta o vindeiro fin de semana. Adiós, amigos. Adiós. Hai un camiño de estrelas que vai ao longo do ceo.